¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a otro episodio más de No Apto para Cínicos en su nueva matriz aquí de Sin Censura. Les saluda como siempre con mucho gusto su servidor Jaime Hernández, el conductor de este programa. Y hoy vamos a hablar de esta extraña relación de odio, ¿por qué no decirlo? De odio entre algunos medios de comunicación y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero referirme a un personaje en particular, a Carlos Loret de Mola, que ha sido convertido como el paladín de la libertad de expresión, un periodista que se ha opuesto a esta autocracia que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, no solamente Carlos Loret de Mola, sino toda esta gente que gravita a su alrededor. Me refiero, por supuesto, a León Krause, me refiero a Enrique Krause y todos estos columnistas que han formado o que formaron parte del denominado Círculo Rojo, Denise Dresser, todos estos columnistas que gozaron realmente de amplios privilegios bajo las presidencias desde Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bueno, pero vamos a centrar este programa porque es interesante hacer un análisis a partir de ciertos episodios, algunos de ellos desconocidos, de cómo el Washington Post decidió en principio apostar por este grupo de gentes para nutrir la sección en español del diario The Washington Post. Vamos a hablar de cómo surgió este proyecto de la sección del Washington Post en español, que hace poco naufragó, entre otras razones, porque nunca terminó de funcionar, nunca terminó de prender en la opinión pública de Estados Unidos y sobre todo porque causaba realmente múltiples críticas y protestas de parte de lectores en México que decían, ¿cómo es posible que The Washington Post haya fichado a un personaje como Carlos Loret de Mola, ¿no? Un personaje que aquí en México se le conoce como los montajes, ¿no? Yo soy testigo de cómo Loret de Mola hizo un montaje en Afganistán, porque yo cuando estuve en Afganistán le eché la mano para que él hiciera su primera cobertura de guerra y lo que me enteré después es que Loret de Mola mentía, Dios mío, se presentó como el primer periodista que había llegado a Afganistán antes que nadie, antes que ningún otro medio. Pero luego lo que me horrorizó aún más fue el montaje de Lorenz Cassés e Israel Vallarta, un tema realmente por el que en Estados Unidos Loret de Mola ya no tendría otro medio que le diera de trabajo. En fin, vamos a arrancar, pero vamos a poner en contexto. Apenas esta semana el presidente lamentó el hecho de que medios como The Washington Post se sigan convirtiendo en caja de resonancia de estas personas de la familia Krause que están decididos a convertir a las páginas del diario The Washington Post en una especie de cuarto de cuarto de guerra contra la presidencia de López Obrador. Y no estoy inventando nada, les voy a contar cómo se gestó la creación de esta sección, cómo entraron los Krause y cómo entró Loret de Mola a esta sección. Pero antes que esto, vamos a hablar de las palabras, del mensaje del presidente, que esta misma semana se quejaba de cómo todo lo que está ocurriendo tiene también que ver con un proceso de decadencia de algunos de los más importantes diarios en Estados Unidos y en México. Que esto quiere decir que medios como The Washington Post, The New York Times, ya quedan desacreditados por este tipo de errores, de fallas, no. Pero lo que sí es muy cierto es que tanto The Washington Post y The New York Times han tenido serios problemas para bregar en lo que es el nuevo paisaje informativo a nivel nacional, me refiero a Estados Unidos,
pero también a nivel internacional, donde muchas veces algunos de sus editores, sobre todo los de opinión, no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando en México. Pero vamos a escuchar la queja del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando esta semana se quejó realmente y con razón de esta falta de ética, de esta falta de profesionalismo y de este odio que siguen arrastrando personajes como Enrique Krauss. Vamos a escucharlo. Algunos ejemplos para seguir haciendo conciencia de cómo se padece de medios de información que no comunican, no informan, sino manipulan. Y es mayoritario, es una tendencia general en lo nacional y en el mundo. Tampoco es privativo de México. Esto pasa en todos lados. En Estados Unidos es muy escandalosa la prensa, tendenciosa, muy vinculada a intereses de las cúpulas del poder económico, del poder político. Y estamos hablando de la prensa influyente, famosa, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post. Y cada vez están peor, porque antes el Washington Post, por ejemplo, hizo aquella investigación extraordinaria en donde se descubrió toda una trama de ocultar información por parte del presidente Nixon, y eso le costó la presidencia, una investigación periodística de primera. Pero eso ya, el Washington Post ayer publicando un artículo de Krause, en donde dice Krause que es un traficante del periodismo. Dice que al defendernos nosotros y hacer la réplica y señalarlos de que son periodistas vendidos o alquilados al conservadurismo, yo los pongo en riesgo porque los pueden asesinar. Así escribió ayer. ¿Quién los va a asesinar? Si nosotros siempre hemos luchado de manera pacífica. Este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y respetamos la vida de todos, solo que sea para perjudicarnos, por eso lo señalo, porque ya está dando ideas. Entonces sí, podrían cometer un atentado en contra de alguien, de un periodista opositor a nosotros, y culparnos.
nada más que tenemos nuestra conciencia tranquila y nosotros no somos autoritarios. Pero ese es su artículo en el Washington Post, para nada más dimensionar el nivel de decadencia de los medios de información. Duro, ¿no? Duro el nivel de decadencia. Yo diría el nivel de decadencia no solamente de algunos medios, como el Washington Post, sino también el nivel de decadencia, de decrepitud de intelectuales como Enrique Krauss. Bien, efectivamente, Enrique Krauss publicó en el Washington Post un artículo cuyo titular es: En México las provocaciones de López Obrador pronto pueden hacer que maten a los opositores. ¿De parte de quién, señor Krauss? Entonces, dice, básicamente, les voy a leer algunos de los párrafos, ¿no? Fíjense bien lo que dice Enrique Krauss en plan quejica, dice: López Obrador está resentido conmigo desde que lo critiqué públicamente un mes antes de las elecciones del 2006, dice él, que perdió por un margen del 0.58%. Bueno, esa es la tesis que Enrique Krauss y sus correligionarios defienden. Dice, me ha acusado de querer aplastar al pueblo y de causar un gran daño a México. Me ha acusado de realizar una estrategia para derrocarlo. Pero, señor Krauss, ¿no fue usted el autor de la Operación Berlín que destapó nuestro querido amigo Ricardo Sevilla? A ver, usted tiene una memoria muy selectiva, señor Krauss. Y dijo que le he pedido al presidente Biden que intervenga en México para que nombre un embajador, presumiblemente yo, para preparar un golpe. No hace mucho instó al público a encontrar la dirección de mi casa para poder revelar a los medios. Entonces, aquí ya saben, como suele ocurrir con Loret de Mola, con todos estos, se tiran al suelo, patalean y dicen, ay, el presidente que me está atacando, me van a atentar, van a conocer mi casita. Cuando el presidente López Obrador se ha convertido en objetivo de una campaña de odio, medios de comunicación han publicado las fotos de sus hijos, se han metido con sus hijos, han publicado la dirección del domicilio particular de Andrés Manuel López Obrador y su familia. Luego, entonces, señor, ¿con qué cara, señor Krauss, con qué cara usted viene ahora a decir que nos van a atacar, tenemos mucho miedo, este es un autoritario, un dictador? Bueno, pero vamos a narrar para que ustedes sepan cómo han sido los esfuerzos de toda esta gente, y cuando digo toda esta gente me refiero a Claudio X González, Enrique Krauss, León Krauss, Carlos Loret de Mola y toda esta gente que orbita alrededor de lo que yo desde mi punto de vista son artífices, son protagonistas de un golpe de Estado blando, a través de los medios de comunicación. Han querido utilizar a medios como The Washington Post en una especie de cuarto de guerra, en una ínsula dentro del diario, para desde ahí lanzar dardos contra el gobierno de México. Pero les voy a contar cómo estuvo esta historia, así como se cuentan los cuentos. Ahí les ve este cuento de cómo los Krauss quisieron colonizar la sección de opinión en español del Washington Post. Comencemos por el principio. ¿Cómo surgió esta idea, este proyecto de la sección en español del Washington Post en español? Fíjense ustedes que érase una vez un director, el señor Martí Barón. Martí Barón ha sido uno de los periodistas más reconocidos en Estados Unidos. Martí Barón fue director del Miami Herald, director del Boston Globe. ¿Se acuerdan esta película de Spotlight?
cuando él era director del Boston Globe, que sacaron a la luz los escándalos de pederastía de la curia católica en Boston, pues este señor, Marty Baron, después de ser director del Miami Herald y después del Boston Globe, se convierte en director del Washington Post. He de decir, en honor de Marty Baron, que desde mi punto de vista, realmente fue, desde mi punto de vista, uno de los mejores que ha tenido, uno de los mejores directores que ha tenido de Washington Post desde la época de Ben Bradley. Ben Bradley fue el director bajo el cual se produjo la revelación de los papeles del Watergate. Bueno, Marty Baron siempre ha tenido, ustedes saben que Marty Baron, además de hablar inglés, habla perfectamente español. Bueno, cuando llega y se hace con el diario de Washington Post, Jeff Bezos lo compra, dice que decide que dejar en la dirección a Marty Baron. Y entonces Jeff Bezos le dice, quiero convertir el diario de Washington Post en un periódico global, que lo puedan leer en todo el mundo. Bueno, y en vista de estas, digamos, inquietudes de Jeff Bezos, a Marty Baron se le ocurrió crear una sección en español de opinión y lo mismo que un podcast en español, que era muy bueno, por cierto, el podcast en español. Pero la sección del Washington Post en español, ¿a quién se le encomendó? Se le encomendó a un personaje que se llama Elías López. Elías López era el responsable de la dirección de opinión del Washington Post Global, fundamentalmente en español. Y Elías López contrató a gente que le iba a ayudar en esta tarea, y me refiero a Mael Vallejo. Contrata a Mael Vallejo. ¿Quién es Mael Vallejo? Mael Vallejo es un periodista que siempre orbitó, saben, en la esfera de influencia de Claudia X González. Y Mael Vallejo y Elías López se dieron a la tarea de iniciar fichajes de columnistas, de periodistas destacados. Bueno, ¿y quién creen que se convirtió en un aliado imprescindible de Elías López a la hora de fichar a estos periodistas? El señor Leoncito Krauss. León Krauss, junto con Elías López, inician lo que sería la sección del Washington Post en español. Ojo, la sección que arrancaron León Krauss con Elías López y Mael Vallejo no era una sección de opinión que fuera controlada por el Departamento de Opinión Editorial en inglés, no, era una sección aparte, sobre la cual nadie tenía control, ni el director de opinión, ni el director, no, era una especie de ínsula barataria, ellos se manejaban solitos. Elías López, que ya era director de opinión global, dijeron, tú encárgate de eso. Y entonces Elías dice, me voy a ayudar con León Krauss y entre todos vamos a arrancar este proyecto. Y con bombo y platillo anunciaron la creación del Washington Post en español. Uno de los primeros fichajes, ¿quién fue? Carlos Loret de Mola, que se da la circunstancia que era íntimo amigo, aliado de la familia Krauss. Se convirtió en el primer fichaje de la sección en español del Washington Post. Muchos nos preguntamos, por si acuerdan que ustedes, que Televisa decidió prescindir de los servicios de Carlos Loret de Mola, el papá de Loret de Mola diciendo, sí, por culpa de López Obrador corrieron a mi hijito y a Televisa le dieron un chingamadral de dinero. Pero eso, las pruebas que dice tener el papá de Loret de Mola, nunca las ha demostrado, nunca las ha mostrado. A pesar de que periodistas como Vicente Serrano le han pedido al padre de Loret de Mola que muestre esas pruebas que dice el padre de Loret de Mola, que defiende a su hijo diciendo, por culpa de López Obrador corrieron a mi hijo y le dieron una muy buena lana a Televisa. Eso no es cierto. Bueno, el caso es que empieza la sección en español del Washington Post en español y no. Empezaron a desfilar artículos de Carlos Loret de Mola, ya se imaginarán en contra de quién, ¿no?
que el presidente de México se quería eternizar en el poder, que el presidente de México era, el atentado contra Ciro Gómez Leiva era corresponsabilidad del presidente, que el presidente iba en contra del Instituto Nacional Electoral y las instituciones que lo habían hecho presidente. Y luego que el presidente había convocado, ¿se acuerdan? Esa marcha genial, monumental, dice, el presidente convoca una marcha contra sus propios ciudadanos, ¿no? Eran una serie de columnas, dice, y ahora AMLO usa al ejército como operador político, ¿no? Y uno dice, por Dios, dice, AMLO quiere minimizar las revelaciones de Guacamaya, pero son gravísimas. ¿Se acuerdan el escándalo de Guacamaya? Que dijeran que eran gravísimas y luego resultó que era el parto de los montes, que solamente salió un ratón, y luego el terrorismo se suma a la ola de violencia en México. Es decir, ¿cuál era el propósito de Carlos Loret de Mola y la familia Kraus desde la sección de opinión del Washington Post? Dinamitar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Digo, no se necesitan más de 2 dedos de frente para deducir eso. Pero mientras esto ocurría, que estaban entusiasmadísimos en el cuarto de guerra de la sección en español, sí, vamos a partirle su mandarín en gajos al gobierno, y de paso, pues imagínense, dañaban la imagen de un periódico con gran reputación como The Washington Post, ¿no? Uno decía, ¿quién coño está al frente de ese diario que permiten que se publiquen estas barrabasadas? Hubo mensajes, campañas a través de Twitter diciéndole a los editores, al director incluso de Washington Post, Martí Barón, que por favor reconsiderara a quienes estaba contratando. Pero fíjense bien lo interesante del caso. Ante la serie de críticas contra Carlos Loret de Mola, ¿qué hicieron Mael Vallejo y Elías López? Empezaron a contratar, a fichar a periodistas talentosos, honestos, independientes, para también sumarlos a las columnas de opinión del Washington Post. Y con esto hicieron lo que yo llamo el lavado de imagen. Metieron manzanas sanas, jugosas, brillantes, con manzanas podridas, como Carlos Loret de Mola. Y de esta forma le lavaban la imagen a Carlos Loret de Mola, porque claro, uno decía, ¿cómo es posible que este periodista tan independiente, tan incisivo, tan inteligente, esté colaborando en el mismo equipo que Carlos Loret de Mola, que es realmente un inflaperros, como decimos nosotros los viejos periodistas, se la pasa inflando perros, Loret de Mola? Bueno, el caso es que a trancas y barrancas el proyecto avanzó, siguió, ¿no? Con esta técnica de lavar la reputación de Loret de Mola, y mientras tanto él crecía dentro del proyecto de Latinos, financiado ¿por quién? Por el señor Roberto Madrazo. Hombre, qué aliados, los Kraus, los Roberto Madrazo, todos colonizando espacios en YouTube, colonizando la sección en español del Washington Post. Bueno, pero todo esto pintaba muy bien, muy bien, muy bien, hasta que se produce un cambio de guardia en la dirección del Washington Post. Sí, señores, se produjo un cambio de guardia en la dirección del Washington Post y llega a la dirección Sally Busby. ¿Quién es Sally Busby? Sally Busby no es poca cosa, ¿eh? Sally Busby es una veterana periodista que durante mucho tiempo trabajó para la agencia AP. Su esposo también trabajó para la agencia AP. Su esposo, que estuvo cubriendo la guerra en Irak, era un experto en esa zona. Y ella se convirtió de la noche a la mañana en la directora, la primera mujer en la historia del periodismo y del Washington Post en asumir las riendas de ese periódico. Bueno, cuando llega Sally Busby
a, a la dirección del periódico y empieza a revisar cómo están las cosas. Evidentemente va visitando todas y cada una de las secciones y empieza a preguntar, oigan, ¿y esa sección en español qué onda? ¿Y quién la maneja? ¿Cómo se controla? Entonces, evidentemente, pues quienes estaban manejando las secciones tanto del Washington Post en español como del podcast, se entrevistaron con ella, le dijeron que valía la pena mantener esas secciones y ella dijo, bueno, déjenme pensarlo porque yo la verdad es que no estoy enterada para nada de lo que ustedes están publicando o haciendo. Sé lo que es más, yo no entiendo el español. Mi hija sí, por cierto, mi hija sí habla español, pero yo no entiendo nada de español. Así es que ella decidió darles un margen de espera y consultó con el que sería, el que es hoy, el jefe de opinión editorial de el Washington Post, es que se llama David Shipley. Miren, este es David Shipley. Este fue nombrado director de la página editorial del Washington Post, ¿no? Es un hombre conocido por ser muy riguroso, y David Shipley tuvo una reunión con la directora del Washington Post para decirle, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta sección en español del Washington Post? Dice, porque yo no tengo ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Y entonces, entre Sally Busby, la directora, y David Shipley, se reúnen, estudian el tema, y después de varios días de esperas, porque la gente ya se imaginarán, Carlos Lore de Mola, Elías López, todos los que manejaban la sección en español, dijeron, no, tenemos que defender este cuarto de guerra que estamos utilizando contra el gobierno de López Obrador, nos está siendo muy útil. A los pocos días se reúne David Shipley con el director de la sección en español, Elías López. ¿Y qué creen que le dice a Elías López? Le dice, no podemos seguir teniendo esta sección del Washington en español porque yo no sé si acaso lo que ustedes están publicando es material de calidad. No sé lo que están haciendo con esa sección. Esta información que les estoy dando me la ha sido transmitida por una fuente de muy alto nivel del Washington Post. Les dijeron, no sabemos si la información que ustedes están manejando, editando en la sección en español, es de calidad. Así es que por lo pronto, au revoir. Y fue un duro golpe, particularmente para Elías López, que ya formaba parte de la plantilla del Washington Post. Elías López, imagínense, ¿no? Porque claro, Elías López era el director de Opinión Global y le dicen, oye, pues nada, pues tenemos que ponerle. Entonces, un experimento que duró desde el mes de abril del 2018, del 2019, y aquí tenemos en la imagen Elías López, cómo le daba la bienvenida a la sección en español. Después, poco tiempo después, miren, aquí está cómo presentaban en aquel entonces, dice, hoy comienza un nuevo proyecto del cual estamos muy orgullosos. Post Opinion, la nueva sección de opinión en español del Washington Post. Recibe noticias y columnas de opinión en español en nuestro boletín. Dirigido por un equipo de editores basados en la Ciudad de México y Washington, Post Opinion publicará columnas originales y ensayos sobre las noticias y asuntos más relevantes que hoy en día afectan a América Latina, España, Estados Unidos y al resto del mundo. También buscaremos resaltar historias que demandan más atención de la que generalmente reciben, como el impacto de la destrucción ambiental, la discriminación de género, la corrupción y la violencia, explicada por autores de la región que presencian estos problemas de primera mano. Esperamos que los lectores de Post Opinión aprecien nuestra variedad de perspectivas independientes para que informen y generen debates importantes. Bueno, aquí le faltó decir que también iban a prestarse para una campaña de desprestigio orquestada por la familia Kraus y por Carlos Lore de Mola. Pero claro, no iban a decir eso, ¿no? Pero después de esta decisión, en la que David Shipley le dice abiertamente a
¿cómo se llama? Al director de Opinión Global, que él no sabe si realmente lo que están publicando en la sección en español es de calidad. O sea, los cortan y no hay marcha atrás. Entonces, no tiene más remedio la sección de la opinión post en español de decir adiós y arrebatarles a los Kraus, a los Loret de Mola, esa, esa ínsula barataria que habían conquistado al interior del Washington Post para lanzarse desde ahí contra el gobierno de México. Fascinante, ¿no? No sé si tengamos, queridos amigos de producción, el tweet en el que se despiden la gente del Washington Post. Ahí la tenemos. Fíjense, aquí era de las protestas que había contra la contratación de Loret de Mola. Y Mael Vallejo, insisto, un periodista que orbitó en las cercanías de Claudio X González, fue el que llevó a Loret de Mola junto con Enrique Krauss, con León Krauss, a las páginas de Washington Post. Bueno, a pesar de toda esta defensa que hicieron Mael Vallejo, los Krauss de Carlos Loret de Mola, el director de opinión del Washington Post decidió pasarlos por la guillotina, porque no le constaba si acaso las opiniones que publicaban eran realmente opiniones de calidad. Pero saben que esto también es muy interesante analizarlo en el contexto de lo que ya decía el presidente. ¿Cómo es posible que The Washington Post haya permitido que le colasen a personajes como Loret de Mola? Un periodista que en Estados Unidos, si conociera su verdadera historia, no publicaría en un solo periódico. Nada, estaría vetado por cuestiones de carácter deontológico y ético. Pero bueno, ya saben que en México la indulgencia a este tipo de personajes es ilimitada. Pero el presidente hizo mención esta mañana a la crisis que de hecho se está viviendo en este mundo editorial. Y fíjense que en este sentido yo les recomiendo para aquellos que sepan leer en inglés un libro fantástico que fue escrita por la exdirectora hoy del New York Times, que se llama Jill Abramson. Fíjense cómo le puso a su libro, Mercantes de la Verdad o Marchantes de la Verdad. Dice, el negocio de las noticias y la lucha por los hechos. Y la pregunta que muchos se hacen, porque ustedes saben que Jill Abramson fue una directora que llega de New York Times y realmente dura muy poco en el cargo. ¿Y saben por qué duró muy poco en el cargo? Duró muy poco en el cargo porque cuando se enteró que a ella le iban a pagar mucho menos que a los directores que antes tenía el New York Times, decidió decir, no, yo así no me llevo, no puedo permitir que me paguen menos que los anteriores directores de esta gente, de los directivos del New York Times. Pero lo interesante de este libro, de la exdirectora del New York Times, es que ella narra a través de sus páginas realmente cómo el periodismo en Estados Unidos ha entrado en una crisis profunda que tiene que ver con el modelo de negocios. Jill Abramson revela en este libro cómo desde la época de la presidencia de Barack Obama, fíjense, desde la presidencia de Barack Obama, los periodistas se vieron asediados por una campaña de investigaciones. Muchos de los periodistas eran requeridos por el Departamento de Justicia para que revelaran fuentes de información que tenían que ver con filtración de documentos de inteligencia. Y esta situación, que era muy preocupante ya, porque era un atentado contra la primera enmienda de la Constitución que consagra la libertad de expresión, a estas campañas contra la libertad de expresión en Estados Unidos se sumaría
la actitud de presidentes como Donald Trump. Ustedes se acordarán cómo Donald Trump se lanzaba un día sí y otro también contra medios de comunicación en Estados Unidos. Les decía a los medios más importantes que se le encargaban de inventar historias, que eran unos mentirosos, y realmente hizo un daño terrible a esos medios de comunicación. Pero espérense, esto es fascinante. Yo le llamo a esto el síndrome de Donald Trump en los medios de comunicación. Y es interesante. Efectivamente, Donald Trump fue un presidente que se empeñó en crucificar, en desaparecer algunos medios de comunicación que de por sí ya estaban en crisis. El modelo de negocios en Estados Unidos de los medios de comunicación desató prácticamente una caída en forma de dominó de algunos de los periódicos más importantes que ya no les alcanzaba lo que recibían en materia de publicidad. ¿Y todo esto por qué? Porque incursión en el mercado las redes sociales, Facebook, Google, Twitter, Instagram, y empiezan estos medios a hacerse, a capitalizar gran parte de la publicidad, algo que ya está pasando y sigue ocurriendo en México. Pero, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Al entrar en competencia los medios digitales, lo que hicieron fue abaratar los precios de la publicidad en Estados Unidos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una página completa del New York Times, una página completa, ¿saben cuánto cuesta? Más de $100,000. Una página completa del New York Times. Si ustedes quieren poner un anuncio en el New York Times, qué sé yo, de lo que sea, les cuesta más de $100,000. Bueno, estos precios se han ido abaratando precisamente porque los medios digitales le han ido comiendo el terreno a los medios impresos, a la radio y a la televisión. Ahora, esto es bueno, esto es malo, yo no lo sé. El hecho es que ya está ahí y no podemos darle la espalda a esta realidad. Y por eso el modelo de negocios periodístico, tanto en México como en Estados Unidos y otras partes del mundo, prácticamente ha sacudido las redacciones de importantes diarios, de radiodifusoras, y muchos periodistas han tenido que dar un salto de los medios tradicionales o convencionales a los medios digitales. Se los dice alguien con casi 50 años de oficio que inició haciendo coberturas escribiendo en viejos teletipos, que eran como, pues no sé si ustedes conozcan los viejos teletipos, los aporreaba uno para mandar. Yo me acuerdo que en una de mis primeras coberturas en zona de conflicto en Beirut, tenía que aporrear el teletipo, y eso a partir de determinada hora que se iniciaba una tregua que había entre sirios y libaneses. Bueno, el caso es que para la gente que viene de la era del teletipo y del telex como yo, imagínense incursionar en esta nueva era. Las cosas han cambiado drásticamente y los medios de comunicación, desafortunadamente, que cada vez dependen menos de los ingresos por publicidad, han caído en manos de grandes corporaciones. Ahí tenemos el caso de Jeff Bezos, por ejemplo, que se hizo con el control del Washington Post para dejar atrás una de las épocas más señeras, más realmente interesantes en la historia del periodismo. La historia de los ¿cómo se llaman? Los Watergate Papers, o la época de las grandes filtraciones de los papeles del Pentágono que publicaron tanto The New York Times como el Washington Post, han quedado muy atrás. Hoy, realmente, vivir del periodismo se ha convertido en algo muy complicado. Tranquilo, perdón. Estoy hablando con muchos de ustedes conocen a mi ideólogo de cabecera que se acaba de despertar. Yago, por favor, un momento. La Paz. Bueno, muchos conocen a Yago, es mi ideólogo de cabecera. La Paz, déjame trabajar. Adiós, adiós, adiós. Perdón por la interrupción de Yago, ya saben que es inevitable, siempre me interrumpe. Bueno,
El caso es que en medio de esta mar de confusión, de una especie de actualización, de ajustarse al mercado, es que se producen este tipo de incidentes que hacen dudar del profesionalismo de medios como The New York Times o The Washington Post. Por ejemplo, los corresponsales del New York Times en México, del Washington Post, muchas veces, en lugar de realmente buscar fuentes de información directa, lo que hacen es contactar con los analistas que formaban parte del Círculo Rojo. Porque es más fácil tomar el teléfono. Oye, Denis Dresser, ¿tú qué opinas de esto? Oye, Raimundo Riva Palacio, ¿qué opinas de esto? Oye, Leoncito Kraus, Lore de Mola, ¿tú qué opinas de esto? Pues evidentemente la visión que van a tener estos diarios es de esta gente que durante mucho tiempo en México engañaron, y no solamente engañaron, se enriquecieron como nunca. Y no hay figura más paradigmática de ese modelo que la de Carlos Lore de Mola. Que por fortuna, el diario de Washington Post decidió cortar con él y con todas las gentes que administraban y gestionaban esa famosa sección del Washington Post en español. Miren la forma en que la gente del Washington Post anunció su despedida el pasado 31 de enero. Dice: hoy es el último día del Post Opinion. El área de opinión de Washington Post tomó la decisión de poner fin a esta sección y aunque eso nos entristece, estamos muy agradecidos con ustedes, nuestros lectores y lectoras, por acompañarnos en estos 3 años y medio. 3 años y medio duró el experimento. ¿Y saben por qué? Hasta que el director editorial David Shipley se puso a analizar lo que estaba publicando esa sección, les dijo: hasta aquí llegamos. A mí no me consta que ustedes lo que estén publicando sea material de calidad. Así es que se acabó lo que se daba, señores. Bueno, Elías López, que era el editor de la sección global, tuvo que renunciar del Washington Post y creo que se fue a la NBC o a la MSNBC. Mael Vallejo también, que se encargaba ahí de defender a Lore de Mola y a todos los que fichaban para ese periódico, también se despidió, Mael Vallejo. Así es que qué bueno que se dieron cuenta en el diario del Washington Post, pero esto no quiere decir que Loret de Mola siga encontrando espacios para seguir atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es: ¿ha sido eficaz? ¿Ha sido eficaz esta campaña de acoso y derribo? Y a mí se me hace muy interesante el hecho de que Enrique Krauss haya retornado a las páginas del Washington Post. ¿Con qué fin? Para tratar él de recuperar parte de ese terreno que ya habían conquistado. Y es interesante que el Washington Post le dé cabida nuevamente a Enrique Krauss, que en Estados Unidos consideran que Enrique Krauss es un intelectual de altura, ¿no? Y quizá por eso le han dado este espacio en la que denuncia que el presidente de México está provocando violencia, polarización, ¿no? Como las campañas que también ha lanzado Denise Dresser diciendo: por favor, ya no aguantamos las mañaneras, que se acaben las mañaneras, no aguantamos más a las mañaneras, se tienen que ir, el presidente se tiene que ir. Y el presidente que ha dicho: nanay, las mañaneras han servido, se seguirán haciendo de aquí a lo que resta de su presidencia. Y fíjense lo interesante del caso. Yo creo que por primera vez estamos ante un fenómeno muy interesante. El presidente habló esta mañana de cómo desde la época de Porfirio Díaz, realmente los dueños de los periódicos eran los amos y señores de la opinión pública. Ellos formaban a la opinión pública. De la misma manera que lo hacían Denise Dresser, Sergio Sarmiento, Raimundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola, y síganle sumando.
¿cómo se llama? Cayo de Hacha. Y ay, ¿cómo se llama este cuate? Chumel, el Chumel. Entonces, imagínense, de esta gente dependía la opinión pública. Pues claro, evidentemente mucha gente terminaba enajenada, ¿no? Pero ahora surge un presidente con un nuevo modelo de comunicación, la mañanera, con todas sus imperfecciones, porque a mí la mañanera a veces me parece más una corte de los milagros en donde cada quien va a pedir un asunto, a negociar algo, a servir de intermediario de algo, pero con todos y esos defectos, yo creo que la mañanera tiene una enorme virtud, porque en esa mañanera se escucha la voz del pueblo y esa mañanera le permite al presidente comunicarse con su pueblo, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Yo no recuerdo un solo presidente que haya sido capaz de tener este grado de penetración en Estados Unidos. Lo hemos visto muchas veces platicando con paisanos que todos los días sintonizan la mañanera, que todos los días están atentos a lo que dice el presidente. Entonces, una mañanera que en cierto sentido le ha dado voz al pueblo y le ha dado voz al jefe de Estado, es increíblemente poderosa. Y frente a esta mañanera, esta capacidad de comunicación, no están surtiendo efectos los canales convencionales, los columnistas habituales que han llegado para colonizar incluso medios del Estado. Pero tampoco les ha funcionado la estrategia de colonizar medios de comunicación de Estados Unidos como el Washington Post, The New York Times, The Guardian. Entonces, estamos realmente ante un fenómeno nuevo, un fenómeno de comunicación, de diálogo entre el presidente que no habíamos visto nunca antes. Por supuesto, las mañaneras tienen el riesgo de exponer todos los días al presidente, todos los días. Pero yo creo que es un ejercicio bastante sano porque haya demostrado realmente Andrés Manuel que no solamente es un buen comunicador, sino que es un estadista muy inteligente, porque a través de la mañanera no solamente, ya regresaste, ¿me vas a dejar trabajar? Déjame trabajar. Siempre regresa, siempre regresa. Bueno, el caso es que yo encuentro en las mañaneras realmente algo fascinante. Y a pesar de estos intentos de la familia Kraus, de Carlos Loret de Mola, de toda esta gente, por realmente tratar de eclipsar, o por las peticiones de Denise Dresser de tratar de eclipsar, realmente yo no creo que lo puedan conseguir. Y miren, una de las partes más interesantes que me pareció del libro de Jill Abramson, que insisto, se conocen como le dice, los marchantes de la verdad. Miren, fíjense bien, aquí ella habla, Jill Abramson, de incluso los retos y los desafíos que Jill Abramson tuvo que enfrentar, particularmente cómo decirle a los poderes corporativos que no se inmiscuyan en la línea editorial. Entonces, ella dice que el gran reto es, dice, la recopilación de información a escala planetaria es muy costosa. Mantener una red de corresponsales en todo el mundo es muy costosa. El tipo de periodismo de investigación que muchas veces son premiados con los premios Pulitzer, esas investigaciones cuestan mucho dinero y talento de gente que se tiene que contratar. Entonces, ella habla que actualmente los grandes medios de comunicación que dependen de reporteros talentosos que son costosos, de coberturas internacionales, realmente están en serios aprietos porque
como se ha reducido la publicidad porque se ha digitalizado y al digitalizarse se empobrece el costo de la publicidad, realmente ella confiesa que en muchas ocasiones se extravió el camino y se dio algunas presiones. Fíjense bien, si quien fue una de las directoras del New York Times habla de las dificultades que tuvo que enfrentar como directora para mantener un periodismo independiente, transparente, imagínense lo que se da en el caso de México. Hoy vemos que en México periódicos como Excelsior, periódicos como El Universal, periódicos como El Reforma, que antes vivían literalmente del presupuesto de publicidad del Estado, hoy se han arrojado en brazos literalmente de intereses creados, de empresas extranjeras como Iberdrola. Vamos a ver aquellos que dependían de Iberdrola, ¿qué van a hacer ahora que Iberdrola se va de México? Entonces, yo creo que esta reflexión que ha hecho el presidente a propósito de la crisis que están viviendo los medios de comunicación no es una mentira, es una realidad, pero es una realidad que debe importarnos a todos, debe importarnos a todos, porque, y aquí voy a arrimar el ascua a mi sardina. De ahí la importancia de medios independientes como Sin Censura. De ahí la importancia de medios independientes como No Apto para Cínicos, que me encargo de dirigir yo. Yo les pido, queridos amigos, que ustedes nos apoyen, nos respalden, por favor. Yo soy un ferviente, yo creo en el concepto del periodismo total. ¿Qué es el periodismo total? El periodismo total es el que en el cual el periodista, en este caso Vicente Serrano, Antonio Ruiz, Ricardo Sevilla, su servidor, Francisco Cruz, todos los días nos exponemos y salimos a cuadro, damos la cara, damos voz, aunque la mía esté un poco jodidilla, pero damos la cara. Y a cambio esperamos un like, aunque también se valen los dislikes, pero también que nos echen una mano, que nos ayuden a monetizar proyectos, porque realmente estamos navegando solos contra grandes corporaciones que, créanme, son realmente, no piensan lo mismo que nosotros cuando hablamos de democracia, no piensan igual que nosotros cuando hablamos en términos de independencia de los medios de comunicación. Así es que con esta última reflexión, yo quiero recordarles la importancia que tienen los medios de comunicación, la importancia que tienen periodistas honestos e independientes para mantener sólido ese principio de la libertad de expresión que necesita toda democracia para mantenerse en pie. Porque, como dice la frase que utiliza hoy el Washington Post, en oscuridad la democracia muere. Es decir, más luz, más taquígrafos, más periodistas independientes, más transparencia y, sobre todo, hay que pensar que los viejos medios de comunicación que antes predicaban y a la que todo mundo les creía, como el Washington Post y el New York Times, están viviendo en una crisis que les ha afectado la credibilidad. Así es que, amigos, yo creo que es un tema interesante sobre el cual hay que reflexionar. Les agradezco muchísimo, muchísimo la atención a este programa. Espero que no les haya resultado aburrido o tedioso, pero creo que es interesante para que ustedes conozcan los tejes-manejes que han llevado a personajes como Loret de Mola y siguen llevando a personajes como Krauss a colgarse de secciones de opinión de medios como el Washington Post y el New York Times. Y hasta aquí llegamos, queridos amigos. Déjenme que... Despídete. 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 Eso. Es Yago. Yago es mi ideólogo de cabecera
y se despide de todos ustedes. Yago, saluda. Nos vemos hasta la otra. Chao, chao, amigos.